Buenas tardes a los que se están sumando. Nos informan que ya estamos transmitiendo desde YouTube, así que vamos a comenzar con el ciclo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Dirección de Incubación y Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quiero darle la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de charlas Dínamo, el cual hemos denominado Derecho y Emprendimiento, Aspectos Legales para los Negocios, y que es una instancia que hemos organizado en conjunto con la Facultad de Derecho y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y para contextualizar un poco, comentarles que las charlas Dínamo es una instancia que hemos desarrollado desde la Dirección de Incubación y Negocios con el objeto de contribuir a la democratización del conocimiento, y en este ciclo en particular la intención, la idea es abordar los principales aspectos legales que deben considerar los emprendimientos, tanto en la puesta en marcha de sus negocios, como también durante la etapa de desarrollo. Así que desde ya, les doy la más cordial bienvenida, y también les doy las gracias a la escuela, a la Facultad de Derecho, por aceptar esta invitación de participar en esta instancia. Y los dejo con Rocío Rivero, quien es jefa de vinculación con el medio de la escuela, quien nos va a contar un poco respecto de la modalidad de esta charla, y también nos va a presentar a nuestra expositora del día de hoy, Rocío. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos. Para nosotros, es un gusto poder trabajar como Escuela de Derecho con otras unidades de la universidad. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad. Hoy comenzamos con la charla Constitución de Empresas en Chile, con la que pretendemos dar a conocer, de modo más general, los distintos tipos de organización jurídica en los negocios que contempla la legislación nacional, las formas societarias más comunes, la relación con las personas que las conforman y los principales sistemas de constitución de empresas existentes en nuestra legislación. Les recuerdo que, por favor, tras la exposición contaremos con un espacio de conversatorio, entonces les pedimos que, por un tema de orden, nos puedan realizar las preguntas a través del chat o a través de los comentarios de transmisión de Facebook o YouTube. Ahí nosotros se los dirigiremos directamente a la expositora. El webinar de hoy estará a cargo de Camila Quijano, quien es profesora de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la PUCB. Muy buenas tardes, Camila. Los dejo con nuestra expositora. Perfecto, muchas gracias, Rocío. En primer lugar, me permito agradecer también la invitación efectuada por la Dirección de Incubación y Negocios de nuestra Casa de Estudio, y también al área de vinculación del medio de nuestra escuela y nuestra Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes y poder un poco presentarles ideas acerca de la constitución de empresas en Chile y un poco cuál es la regulación que existe. Estoy intentando compartir pantalla, pero creo que no puedo. Ahora sí, perfecto. Por favor, ¿me pueden señalar si es que se puede visualizar? Se ve perfecto, Camila. Yo Perfecto, al menos, estamos. Muchas gracias, Tomás. Bueno, hoy empezamos el ciclo y vamos a hablar sobre la constitución de empresas en Chile y cuál es de alguna forma la regulación comercial que existe al respecto. En primer lugar, vale la pena resaltar ciertas ideas bases acerca de la libertad de empresa y la libertad de emprender. En primer lugar, podemos señalar que este es un derecho constitucional que está reconocido en el artículo 19, número 21. Específicamente se señala que a todas las personas se les reconoce el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres. La doctrina ha intentado señalar cuáles son las facultades que se desprenden de este derecho constitucional. Entre ellas está la libertad de emprender. ¿Y a qué se refiere? A la libertad de crear o adquirir empresas y el libre acceso al mercado de bienes y servicios. Otra de las facultades que podemos mencionar se refiere a la libertad de organización. Esto es el derecho de la empresa, una vez que ha sido creada, a determinar su propia organización y vida interna. Se expresa en diversas facultades, como la dirección interna del trabajo,
cuáles serán los órganos que van a componer a órganos corporativos que van a administrar a la empresa, entre otros. Otra de las facultades que se reconocen a partir de este artículo 19, número 21, se refiere a la libertad de dirección de la actividad empresarial, y esta puede ser de inversión, de producción o de relación con el entorno. Y por último, una facultad de libertad de actividad en el mercado. Esto es la libertad de que la empresa, una vez que ha sido constituida, que ha podido determinar cuál es su forma de administración, pueda actuar en el mercado, fijando los precios, cuál será su distribución, su venta, cuáles serán sus estrategias comerciales y de publicidad. Y también la libertad de contratar respecto de los bienes y servicios que va a proveer. De aquí entonces aparecen las nociones bases que se refieren al emprendedor y la empresa. El emprendedor, en términos simples, es aquella persona que decide comenzar un negocio propio. Es una persona que ve en este negocio una oportunidad y por tanto tiene una confianza en su capacidad para salir adelante. Desarrolla entonces una actividad que toma la forma de empresa. No existe una definición en el Código de Comercio de lo que sea en empresa, sí existe una definición en el Código del Trabajo. Sin embargo, la doctrina más especializada en materia comercial ha intentado entregar las nociones de este concepto de empresa. Se refiere a una actividad económica organizada de producción y circulación de bienes y servicios para el mercado ejercida habitualmente. Por ende, los elementos más esenciales, como señala la profesora Carvajal, se refieren a la organización y a la habitualidad. Y quien será el titular de la empresa será el empresario. Y que si está recién iniciando un negocio, toma el nombre de emprendedor. ¿Cuáles son los tipos de empresas que podemos encontrar en Chile? Y aquí me refiero a una caracterización que se efectúa en el Estatuto PYME o Ley 20.416 y el Código del Trabajo. Se refiere a las micro, pequeñas, medianas y gran empresas. Y estas se distinguen en cuanto a su tamaño. Las microempresas son aquellas que obtienen por ingresos el año calendario inmediatamente anterior por ventas, servicios y otros del rubro que no sobrepasen las 2.400 UF y al mismo tiempo que no trabajen más de 9 personas. Las pequeñas empresas se refieren a los ingresos previamente mencionados, pero que se menciona un rango, entre 2.401 UF y 25.000 UF, y los trabajadores son entre 10 y 59 personas. Las medianas empresas se refieren a aquellas que obtienen ingresos por ventas, servicios y otros del rubro entre 25.000 y 100.000 UF, y los trabajadores entre 50 y 199, y la gran empresa ya obtiene ventas, ingresos por las ventas, servicios y otros del giro superiores a 100.000 UF y por ende más de 200 trabajadores. Las MIPYMES son las que en el estatuto pymes son las que se denominan empresas de menor tamaño. Y la importancia de estas MIPYMES tiene que ver con la representatividad que tienen hoy en día en el mercado. Conforme a la quinta encuesta longitudinal de empresas que elabora el Ministerio de Economía, y es del año 2019, de un total de 339.022 empresas analizadas, las pymes representan el 52,4% del total de empresas y las microempresas un 44,4%. Entonces ya pueden visualizar cómo representan y la alta representatividad que tienen en nuestro mercado y que generalmente proveen servicios del sector terciario, como servicios de hotelería, de comercio, de restaurante, entre otros. De ahí entonces que toma relevancia determinar por su presencia cuáles son las organizaciones o personalidad jurídica más preponderante que asumen estas MIPYMES. Para ello es preciso tener en cuenta ciertas nociones previas. ¿Cuáles son las alternativas en Chile para constituir una empresa? Se reconocen dos tipos: que opere la empresa como una persona natural o bien que opere como una persona jurídica. Como una persona natural se refiere a aquella empresa que está formada por una sola persona
quien ejerce los derechos y obligaciones de la empresa a su propio nombre. No existe una persona externa como si en la persona jurídica que tiene atributos propios, sino que es la propia persona natural quien va a ejercer los derechos y obligaciones de la empresa y será responsable personalmente de las deudas y obligaciones con sus bienes particulares. Y este es el gran riesgo que implica no constituir una personalidad jurídica, por cuanto en caso de incumplimiento de las obligaciones que hayan sido adquiridas por la empresa, deberá responder con su patrimonio propio y por ende podrá sufrir los embargos correspondientes en juicios ejecutivos. Esta persona natural que opera como empresa opera con su mismo RUT y se reconoce que pueden funcionar como empresa unipersonal o microempresa familiar. Respecto a la persona jurídica, en esta tabla aquí trato de mencionar las principales diferencias en la operatividad de la empresa como persona jurídica. En este caso puede estar formada por una o más personas y es la empresa en este caso que tiene una personalidad jurídica quien asume todos los derechos y obligaciones. Por ende, las obligaciones y deudas se van a limitar a los bienes de la empresa o al aporte que se hubiere realizado el titular en su caso. Como se forma una nueva persona, la empresa tiene su RUT y puede funcionar como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, empresa de responsabilidad limitada, entre otras opciones que reconoce nuestra legislación comercial. Respecto de estas personas que operan en el mercado como empresas, pero sin personalidad jurídica, mencionábamos que podían ser la empresa individual y también la microempresa familiar. Respecto a la empresa familiar, esta empresa solamente será necesario para que empiece a operar en el mercado que inicie actividades ante el Servicio de Impuestos Internos como persona natural. Y deben completar el formulario 4415 que está disponible también de forma virtual y sobre todo por lo que está sucediendo en estos días con la pandemia, que es más difícil salir presencialmente. Y la otra opción que también se reconoce tiene que ver con la microempresa familiar. Está regulada en la ley 19.749 y que me parece que es bastante desconocida, pero puede ser una buena opción para los emprendedores. ¿Cuáles son los requisitos para poder constituir esta microempresa familiar? En primer lugar, que la actividad económica que constituye su giro se ejerza en la casa familiar, lo cual ya es un plus, por cuanto no es necesario que deban constituir un domicilio comercial, sino que la ley prevé la posibilidad de que en su casa habitación ellos puedan ejercer su emprendimiento, su actividad económica. El otro requisito es que en ella no laboren más de 5 trabajadores extraños a la familia y que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble, no excedan las 1000 UF. ¿Cómo se constituye? Es necesario obtener una patente, por ende hay que dirigirse a la municipalidad respectiva, se debe inscribir y completar una serie de formularios, entre ellos el formulario de inscripción de registro, una declaración jurada que exige la misma municipalidad en el momento y una declaración de inicio de actividades. Una vez completados estos documentos, hay que dirigirse ante el Servicio de Impuestos Internos y presentar en el área de RUT e inicio de actividades todos estos documentos que fueron visados previamente por la municipalidad. Al mismo tiempo, si corresponde, una autorización sanitaria si produce o manipula alimentos. Se prevé en la misma ley que es un procedimiento mucho más simple y mucho más fácil de tramitar que si fuera otro tipo de sociedad u otro tipo de empresa. Y en caso de que el inmueble se sitúe en una comunidad o en un condominio, se verá necesario contar con la autorización del comité de administración firmada por el representante legal del condominio o comunidad. Por ende, es bastante ventajosa esta forma de operar en el mercado bajo una microempresa familiar, ya que, como les mencionaba, la misma casa habitación puede ser el lugar donde se va a ejercer la actividad económica, pero siempre cumpliendo estos requisitos.
Y también respecto de ellas existe un régimen tributario simplificado que también prevé la misma legislación y que es un incentivo para que puedan entonces regularizar su actividad económica. Respecto de aquellas empresas que deciden operar en el mercado adquiriendo una personalidad jurídica, vamos a mencionar y vamos a analizar la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones, por cuanto estas son las opciones que principalmente las MIPYME deciden regularizar para obtener entonces la personalidad jurídica y constituirse como empresa legalmente en Chile. Respecto a la empresa individual de responsabilidad limitada, esta está regulada en la ley 19.587 y generalmente se le reconoce porque al final del nombre se ubica la sigla EIRL. Esta figura societaria es la más utilizada por aquellos empresarios que buscan iniciar un negocio y tomar todas las decisiones individualmente sin socios. Es un tipo de organización en el que cualquier persona natural puede adquirir personalidad jurídica. Se exige en su nombre, aparte de la sigla final de EIRL, de que se señale el nombre del constituyente más una referencia al objeto social. Eso es muy importante, sobre todo que lo tengan en cuenta cuando analicemos la constitución de empresas en un día, porque este es un error permanente. La individualización y el nombre de la empresa individual de responsabilidad limitada y que después pueden tener problemas para operar. Por ende, las características principales son que están formadas por una sola persona sin socios. Tiene un giro restringido. Solamente está determinado a una actividad económica, que es importante que también lo tengan en cuenta. En este caso, como personalidad jurídica, y porque la misma ley lo señala, la responsabilidad del titular, del propietario de la empresa individual de responsabilidad limitada, es hasta el monto del aporte efectuado o comprometido incorporar. En cuanto a la administración, esta va a corresponder a su propietario, en principio, sin embargo, que también puede dar poderes generales o especiales a un gerente o mandatario. Y en caso de que se quiera aumentar el capital, se va a realizar mediante reforma de estatutos, que también veremos más adelante a propósito de la Constitución y los regímenes que existen en Chile para constituir empresas. Esta, por supuesto, está formada por una sola persona, por ende no se pueden transferir derechos para que ingrese otra persona, porque en ese caso ya cambia el tipo societario. Ya no se estaría en una empresa individual de responsabilidad limitada. Por ende, en caso de que quieran ingresar otras personas al negocio y la persona inicial tenga este tipo de personalidad jurídica, deberá necesariamente constituir otro tipo societario, como los que veremos a continuación. La sociedad de responsabilidad limitada, que está regulada en la ley 3.918. Son utilizadas generalmente por socios con relaciones de confianza y que buscan pocas formalidades en la administración. Generalmente este tipo de sociedades se ven en familias donde existe una relación más de confianza y que por ende las decisiones se van a tomar atendiendo a este tipo de relación. Estos socios son personas naturales y deben responder de forma, como su nombre lo indica, limitada por el monto o capital que aporte. En cuanto al nombre, debe contener el nombre y o apellido de al menos uno de los socios o una mención al objeto de la sociedad, más la palabra limitada. O también se suele reducir y se le agregan las siglas LTDA al final. Nuevamente menciono que es muy importante que se tengan en cuenta las características que debe tener el nombre de este tipo societario, sobre todo
cuando se va a constituir esta, y sobre todo en el régimen de empresa en un día, por cuánto pueden obtener trabas, ya que recuerden que el nombre es la forma cómo se va a individualizar a la persona jurídica y por ende son muy exigentes en el cumplimiento de los requisitos legales. Las características principales entonces es que está formada por 2 o más socios, máximo 50, quienes reparten sus derechos o cuotas en el capital conforme a sus aportes. A diferencia de la empresa individual de responsabilidad limitada, sí puede ejercer varios giros o actividades comerciales. La responsabilidad de los socios, como se mencionaba previamente, es hasta el monto de sus aportes o a la suma que, a más de estos, se indique en la escritura de constitución, ellos pueden haberse comprometido a un monto superior. La administración, existe un principio de libertad para establecer el sistema. Esta administración puede ser ejercida por uno o más socios, o un tercero, o incluso un órgano, como un directorio. El aumento de capital se realiza mediante reformas de estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada, y en este tipo societario sí es posible la venta de derechos o cuotas, pero requiere acuerdo unánime de todos los socios. Este es un tipo de sociedad de personas y por ende mencionaba de que este tipo societario es preferentemente escogido por aquellas personas o aquellos socios de los cuales existe una relación de confianza, por cuanto la incorporación de nuevos socios o la salida requiere acuerdo unánime de todos. Entonces también es algo importante a considerar a la hora de decidir cuál será la personalidad jurídica que se escogerá para seguir operando la empresa. Y por último, otro tipo societario que está más de moda, por decirlo de alguna forma, se refiere a la sociedad por acciones. La SPA, que está regulada en la ley 20.190. Esta es una persona jurídica creada por una o más personas y cuya participación en el capital se representa por acciones. Este es un tipo societario que busca facilitar la organización de una empresa entregando una estructura más flexible en su administración. Además, cada accionista puede transar sus derechos fácilmente, permitiendo la entrada de nuevos accionistas. Este es un tipo societario que se recomienda a emprendedores que buscan inversionistas. Por ende, las características principales es que está formada por una o más, en este caso, personas naturales o personas jurídicas, porque esta es una sociedad de capitales. No está centrada en las personas, sino en el capital, y en este caso se divide en acciones. Los accionistas se regula un máximo de 499 o 99 accionistas con el 10% del capital social. Pues si se excede de estos máximos, entonces estaríamos frente a una sociedad anónima, si es que este exceso se extiende en un periodo de 90 días o más. Al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, esta puede ejercer varios giros o actividades comerciales. Nuevamente, la responsabilidad empresarial es hasta por el monto de las acciones. La administración también rige un principio de libertad para establecer el sistema. Puede ser ejercida por uno o más accionistas, un directorio u órgano colegiado y también en terceros. Generalmente se ocupa la figura del gerente general. El aumento de capital requiere acuerdo de accionistas sin perjuicio de las facultades del administrador para aumentarlo en fines específicos y que deben estar establecidos en los estatutos sociales. Y por último, se prevé la posibilidad de venta de acciones tanto a los mismos accionistas, a la propia sociedad o a terceros, para incorporar entonces nuevos accionistas. De acuerdo a las características que mencionaba, ¿cuál es el tipo de empresa con personalidad jurídica en este caso me conviene constituir? Por ende, aquí aparecen ciertas ideas básicas que deben tener en cuenta, y de acuerdo a las características que mencionábamos. Si estamos frente a un empresario que busca iniciar un negocio sin socios, tomando todas las decisiones, entonces
La figura ideal será la empresa individual de responsabilidad limitada. Si se refiere a socios con relación de confianza que buscan pocas formalidades y una gestión simplificada, entonces la figura societaria ideal será la sociedad de responsabilidad limitada. Y por último, aquellos emprendedores que buscan una gestión flexible y capital dividido en acciones de fácil venta, entonces la personalidad jurídica ideal, el tipo societario, se da esta sociedad de capitales denominada sociedad por acciones. ¿Cuál es el proceso de constitución de empresas en Chile? En primer lugar, se debe definir el tipo de empresa y conforme a las características que analizaba previamente, entonces el empresario, el emprendedor, deberá definir cuáles son sus intereses a la hora de ejercer su actividad económica y por ende determinar entonces cuál es la personalidad jurídica que más le conviene. Luego vendrá la etapa de la constitución legal de la empresa. Y en ella se prevén dos métodos en Chile. Existe el método tradicional y el método simplificado, conforme a los regímenes que pasaremos a revisar a continuación. Una vez que está constituida legalmente la empresa, es necesario iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Y luego obtener la patente municipal o comercial. Eventualmente se pueden prever la obtención de otros permisos si se refiere a determinadas actividades económicas, como la que mencionaba previamente. Si se refiere a la manipulación de alimentos, por ejemplo, se requiere una autorización sanitaria. El régimen tradicional. Existe un régimen que está regulado en cada una de las legislaciones que regulan estos tipos societarios que analizábamos. Y está constituido principalmente por tres pasos comunes. Primero, se debe constituir una escritura pública de constitución de empresa o sociedad. Aquí se van a señalar toda la constitución propiamente tal de la empresa. Cuál es su nombre o razón social, su capital, si es una sociedad por acciones, cómo se van a constituir las juntas por accionistas, cómo se van a resolver los conflictos y principalmente cuáles serán las facultades del administrador. Una vez que se ha reducido a escritura pública esta escritura de constitución, entonces se deberá inscribir un extracto en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, con las menciones que cada tipo de empresa por ley exija. Y por último, se deberá publicar el mismo extracto en el diario oficial. Existen ciertos plazos diferenciados dependiendo del tipo societario. Si es una EIRL y una sociedad de responsabilidad limitada, el plazo para inscribir en el registro de comercio y publicar el mismo extracto en el diario oficial será de 60 días. Y si se trata de una sociedad por acciones, el plazo se reduce de 30 días desde que se suscribió la escritura pública de constitución para poder efectuar esta inscripción y publicación. Y también en la sociedad por acciones se prevé de que este acto de constitución pueda constar en un instrumento privado autorizado por notario público y protocolizado. Finalmente existe un paso que no es necesario, pero eventual, que se refiere a la protocolización de todos los documentos que dieron cuenta de la constitución de la empresa conforme a este régimen tradicional. Y coexiste junto a este régimen tradicional de constitución de empresas un régimen simplificado. El registro de empresas y sociedades es un registro electrónico que fue creado en 2013 por la ley 20.659 y que permite con simplicidad y sin costo constituir, modificar, transformar, fusionar, disolver personas jurídicas. Es un registro único, rige en todo el territorio de la República, es público, gratuito y reside en plataformas virtuales. Es administrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a diferencia del registro de comercio, que forma el régimen tradicional, que está a cargo del conservador de bienes raíces. Y como señalaba, coexiste con el régimen tradicional. Aquí les señalo algunos de los paso a paso para poder constituir una empresa en un día. Una vez que se ingresan a la plataforma que mencionaba en la presentación anterior, se debe ingresar e iniciar sesión.
se debe crear una cuenta en la misma plataforma o bien se puede realizar a través de la clave única. Entonces ahí se ven, por ejemplo, todas las actuaciones que puede realizar el emprendedor que quiere entonces constituir la empresa mediante esta plataforma. El paso 3 se refiere a la selección del tipo de empresa o sociedad que se desea constituir, y aquí pueden ver que en la plataforma también se señala una pequeña descripción acerca de cada uno de los tipos societarios que se pueden constituir, y que los que mencionaba previamente, la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada son personas jurídicas que se pueden constituir por este régimen. Una vez que se elige el tipo societario, se debe completar un formulario, y que su descripción y su detalle va a depender de los requisitos legales para cada persona jurídica. Se deben ingresar los datos de la empresa, y aquí nombre, domicilio, objeto, capital, duración, cuáles son las facultades de la administración y otros pactos que se puedan incorporar y que se deseen incorporar. Se debe ingresar los datos del constituyente, adjuntar los documentos que allí se mencionen y proceder a una firma electrónica. Si los socios no cuentan con firma electrónica, pueden igualmente usar este sistema, ya que si al momento de firmar no cuentan con ella, deberán anotar el número de atención que se señala en la misma plataforma y deben presentarlo ante un notario. El notario deberá descargar e imprimir un documento preparado por el sistema, el que deberá ser suscrito por todos los socios con sus firmas manuscritas una vez que se dirigen a él. Luego de ello, el notario procederá a firmar con su propia firma electrónica avanzada el formulario respectivo. Cabe mencionar que la plataforma ahora tiene la posibilidad de que puedan comprar una firma en el momento. Creo que es en promedio 2.000 pesos que está, y pueden comprar la firma para evitar este paso de ir al notario, sobre todo por las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Y una vez entonces que procede el notario a firmar con su firma electrónica avanzada, el proceso ya ha finalizado. Está registrado en este registro de sociedades que lleva el Ministerio de Economía, y se le asigna automáticamente un RUT. Y el registro enviará mediante correo electrónico una notificación de la constitución a todos quienes formen parte de dicha empresa. Y el paso 7 se refiere al inicio de actividades. La propia plataforma entrega un RUT y ahora ustedes deberán dirigirse al Servicio de Impuestos Internos para iniciar las actividades propiamente tal, y para ello deben contar con una clave secreta. Como les mencionaba, estos regímenes coexisten y por ende pueden migrar de un lado a otro. Desde el régimen tradicional se puede migrar al régimen simplificado, deberán dirigirse al conservador de bienes raíces y solicitar un certificado para migración, posteriormente ingresar a la plataforma y suscribir un formulario de migración. Y se deben seguir los mismos pasos si se tiene o no se tiene firma electrónica avanzada. Y automáticamente la plataforma enviará un certificado digital de migración una vez que se cumplan los pasos anteriores al registro de comercio del conservador de bienes raíces. Y viceversa, si se quiere migrar desde el régimen simplificado al tradicional, se debe solicitar un formulario en la misma plataforma de migración y se generará un certificado. Y este certificado después deberá ser inscrito en el registro de comercio del conservador de bienes raíces respectivos y ser publicados en el diario oficial. Aquí les traigo una estadística respecto a este registro de empresas y sociedades, por cuanto conforme el Ministerio de Economía y su división política comercial realizó un estudio en enero de este año y hizo una comparación respecto a todas las sociedades que fueron constituidas tanto en el régimen tradicional como en el régimen simplificado. Y por ejemplo, en enero del año 2021, de un total de 15.948 empresas que fueron constituidas, 13.812 fueron realizadas mediante el régimen simplificado y solo 2.136 mediante el régimen tradicional. Por ende, es una opción que ha sido muy utilizada por los emprendedores para regularizar su actividad económica y constituir una personalidad jurídica. Y dentro de este registro, también en el mismo periodo, se señalaron cuáles eran los tipos societarios que más se constituían. Y del total, un 68,5% corresponde a sociedades por acciones,
un 19% a EIRL y un 11,6% a sociedades de responsabilidad limitada. De ahí también por eso es que esta exposición se basó en tratar estos tipos societarios que son los más escogidos por los emprendedores. Y por último, cabe mencionar y hacer ciertas ideas interesantes respecto a la sostenibilidad y los riesgos legales de la empresa. Y sobre todo, tener estas ideas en cuenta el emprendedor o la persona que quiere iniciar su actividad económica, por cuanto el tema de la sostenibilidad hoy en día permite generar un valor de largo plazo respecto a la empresa. Ya la sostenibilidad no solamente se está relacionando con temas medioambientales, sino también con un tema de desarrollo económico y social. Desde un punto de vista corporativo, la sostenibilidad implica crear valor en el largo plazo a través de la captación de oportunidades y el manejo del riesgo, produciendo al mismo tiempo un impacto positivo tanto en el desarrollo económico, medioambiental y social del entorno de la empresa. Que también esto se relaciona con la idea de la responsabilidad social empresarial, en cuanto se refiere a la relación integral de la empresa con todos sus stakeholders, entre ellos consumidores, trabajadores, comunidades, el gobierno, los proveedores y competidores. Es decir, el interés de la empresa ya no está solamente en producir lucro o riqueza respecto de sus socios, sino que también ellos tienen que tener en cuenta el impacto que pueden estar generando en la comunidad en general. Por ende, se habla de que debe existir una responsabilidad social empresarial en cuanto existan inversiones en compromiso con la comunidad, que se respeten las relaciones con los trabajadores, que se cree y mantengan las fuentes laborales, que se cuide también el medio ambiente y que exista un buen comportamiento financiero. La sostenibilidad empresarial entonces implica que existe una creación de valor a largo plazo de la empresa en tanto ella se comporta responsable socialmente. ¿Cuáles son las ventajas que trae asumir una gestión empresarial sostenible? En primer lugar, ahorro en los costos, ya que las empresas y sobre todo las MIPYMES pueden implantar planes de sostenibilidad para conseguir un mayor, por ejemplo, aprovechamiento de energía, utilizar energías renovables que pueden hacerse desde el proceso de fabricación hasta las oficinas. También implica que se puedan establecer alianzas con otros actores y negocios con grandes empresas, ya que las grandes empresas están ubicando a la sostenibilidad en el núcleo de sus modelos de negocio y reclaman cada vez más proveedores alineados con los criterios de la Agenda 2030 de la ONU. Este compromiso que adquirieron los Estados miembros de proponer una agenda en materia de sostenibilidad. Asimismo, otra ventaja se refiere a que puede obtener más facilidades para contratar con el sector público. La administración, los servicios públicos también tienen en cuenta la sostenibilidad a la hora de conceder subvenciones o realizar contratos con empresas. También mejora la reputación y existe un aumento de la confianza en la marca, ya que cada vez los consumidores valoran la preocupación social y medioambiental de las empresas. Y también esto implica adelantarse a ciertas normativas, ya que se espera que en los próximos años se produzca un aumento de estrategias y normas para comenzar a adaptarse al desarrollo sostenible. Y por último, también es importante que tengan en cuenta los emprendedores que el éxito o fracaso que obtenga la empresa va a depender de los riesgos que se estén dispuestos a asumir y la capacidad para gestionarlos. La gestión se debe realizar de forma continua y aquí se habla de esta gestión de los riesgos legales. Los riesgos legales pueden ser entendidos como la posibilidad de que procesos, sanciones administrativas, sentencias civiles o penales adversas y contratos que resulten inaplicables pueden perjudicar las operaciones o la situación económica de una empresa. Es por ende que es importante que los emprendedores también tengan en cuenta, no solamente en la constitución de la empresa, recibir una asesoría adecuada para determinar cuál es la mejor empresa que puede constituir, sino que también a lo largo de la vida de la empresa es importante que tenga en cuenta los riesgos a los que puede verse expuesto y pueda entonces establecer ciertos protocolos
para determinar que se puedan evitar. ¿Cuáles son los principales tipos de riesgos legales? Tenemos el riesgo reputacional, tenemos también el riesgo de incumplimiento de contrato, ya que siempre es necesario tener en consideración que la firma de un contrato no solo significa un buen negocio, también deberes y obligaciones que se deben gestionar de manera oportuna y responsable. También se debe proteger a la empresa ineficiente, es decir, este riesgo se relaciona principalmente con la protección de los activos de la empresa, la propiedad intelectual, las marcas, las bases de datos, los bienes inmuebles, las garantías. También puede verse expuesto a reclamos o acciones legales. Si una empresa presenta incumplimientos legales y o contractuales, puede ser objeto de demandas y reclamos. Y esto podría tener como resultado lo que mencionaba, multas, sanciones. Por ende, puede afectar la actividad y la operatividad de la empresa. Y por último, otro tipo de riesgo legal tiene que ver con la infracción de ley. Si bien el motivo puede ser el desconocimiento, una mala interpretación o cambios en la normativa vigente, constituye un riesgo significativo que puede afectar seriamente el valor de la empresa. Por ello es importante de que se puedan adelantar, puedan tener en cuenta estos riesgos y adelantarse, y para ello, de acuerdo a los recursos, puedan obtener la asesoría legal específica en estas materias y puedan establecer ciertos protocolos que puedan tratar de evitar la ocurrencia de estos riesgos. Bien, con esto finaliza mi exposición. Muchas gracias por su atención y espero las preguntas que me puedan realizar. Muchas gracias, Camila. Les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas por el chat. Vamos a ver. Ya nos han llegado algunas. Las transmito. Ya, Gonzalo pregunta, ¿una EIRL debe realizar junta de socios, aunque sea solo uno? ¿Se debe informar algún acta al Servicio de Impuestos Internos? Bueno, respecto a la EIRL, no es necesaria una junta de socios porque esta está formada por un solo socio y por ende él va a tomar las decisiones propiamente tales. La segunda pregunta era si se debe informar algún acta al Servicio de Impuestos Internos. ¿En el proceso de constitución se refiere? No se refiere a... No. O sea, durante la vida, por supuesto, seguramente si realiza aumentos de capitales que puedan estar afectos a impuestos, por supuesto que debe realizarlo. Y bueno, en el momento de la constitución siempre se debe iniciar actividades una vez que se ha constituido, ya sea por el régimen tradicional o el régimen simplificado. Perfecto. Después, un segundo a ver si han llegado más. Dice, ¿desde qué momento posterior a la constitución de la empresa se deben realizar los trámites respectivos ante la municipalidad por el tema de patentes? Por el tema de las patentes. Cuando se tiene, es que tiene que ser para que, depende de en qué momento quiera operar. O sea, es importante que para poder operar tengan la patente al día, la patente comercial. Si no, no están autorizados para ejercer la actividad económica, incluso si ya se han constituido. Por ende, si quieren iniciar su negocio prontamente, se tiene que realizar lo antes posible, desde que se ha constituido y desde que se ha iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Si bien no existe un plazo para obtener la patente, pero no pueden operar sin este principal requisito. Genial. Juan nos pregunta, ¿una microempresa familiar puede tener más de un giro? Por ejemplo, panadería y venta de bebidas. Sí, puede tenerlo. Puede tenerlo. Tiene que cumplir los otros requisitos que les mencionaba, que respecto de que el capital no sea superior a 1000 UF, de que la casa habitación sea el lugar donde va a ejercer la actividad económica y que no tenga más de 5 trabajadores, y también puede, por supuesto, ser parte de, o ejercer los trabajos en la familia. Perfecto. Y ya la última pregunta, nos preguntan qué pasa en el caso de que fallezca un socio. Bueno, va a depender del tipo societario,
ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada, los herederos pueden asumir y pueden continuar con la actividad económica. En la sociedad de responsabilidad limitada ocurre algo parecido, pero también puede ser una causal de liquidación. Va a depender de la actitud de los herederos. Perfecto. Parece que ahora sí tenemos la última. Sí, no hay problema. Por favor. Dice, ¿una EIRL puede transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada? Sí puede, de todas maneras puede. Y de hecho puede ser incluso más conveniente si ya el empresario empieza a ejercer otro giro o más actividades económicas, ya que recuerden de que la empresa individual de responsabilidad limitada tiene un giro restringido. Se debe transformar entonces en una sociedad de responsabilidad limitada y tiene las otras características, pero también debe tener en cuenta esta relación de confianza con los otros socios, que eso también es importante porque a la hora de que se puedan incorporar otros debe existir un acuerdo unánime. Perfecto. No sé si tenemos tiempo para más preguntas. Yo estoy disponible a responder lo que ustedes... A ver. Se motivaron. Mucho, ¿eh? Dice, ¿cuánto tiempo tengo para hacer mis trámites en el servicio de impuestos internos después de constituir y obtener el RUT? ¿Para iniciar actividades? Perdón. Para hacer mis trámites en el servicio de impuestos internos. Lo que pasa es que lo que tienen que hacer primero, bueno, dependiendo del régimen, en el régimen tradicional, ustedes tienen que dirigirse al servicio de impuestos internos y obtener un RUT y iniciar las actividades. En el régimen simplificado, la plataforma inmediatamente entrega un RUT y lo que ustedes tienen que hacer solamente es iniciar actividades. Perfecto, Camila. A ver, veamos. Creo que estamos con las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Camila, por tu presentación. Nos ha llegado muchísimas felicitaciones también por el chat. Qué bueno, que espero que haya sido claro y que también sea una ayuda al momento de decidir, sobre todo los emprendedores que están presentes, de definir una buena estructura societaria que los pueda acompañar en el ejercicio de toda su actividad empresarial. Sí, seguro ha sido un debate muy interesante y hemos podido entregarle herramientas a nuestro público emprendedor. Sí, bueno, me tomo la palabra también para agradecer a Camila por su participación y por la exposición muy interesante del día de hoy. Y obviamente también agradecer al público presente, a los emprendedores, emprendedoras. Imagino que también hay algunos estudiantes de Derecho también que nos están acompañando hoy en este ciclo. Así que, bueno, recordarles que el ciclo continúa. Este es un ciclo que consta de 4 charlas. Esta es la primera de 4. Por lo tanto, continúa el próximo jueves 13 de mayo con la charla denominada Relaciones Laborales y Emprendimiento, que va a estar a cargo de la profesora María Paz Guajardo. Así que desde ya los dejo cordialmente invitados para esa segunda charla y a visitar obviamente nuestras redes sociales donde estará toda la información, los links de inscripción. Así que los invito también ahí a que nos sigan a la DIN PUCB dentro de todas sus plataformas de redes sociales. Así que muchas gracias nuevamente a todas y a todas. Camila, Rocío, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.